Hola de nuevo, soy nuevamente Felipe Caballero y para continuar con la serie de videos para explicar lo del fenómeno de la fotocatálisis utilizando fotocatalizadores soportados. Bueno, en la mañana recordarán que habíamos preparado estos bloques con nanopartículas de óxido de titanio que están embebidas en pintura blanca. También habíamos explicado que íbamos a utilizar soluciones de colorantes vegetales, de betabel, de mora azul y de col morada, y un semiconductor, un fotocatalizador que nosotros habíamos preparado a base de cerio, óxido de titanio y grafeno, y íbamos a dispersarlos primero en etanol y después en esta pintura, e íbamos a hacer estos cuadritos de barro pintados, previamente sellados con barniz, para estudiar su capacidad fotocatalítica. Bueno, pues ya preparamos todos los cuadritos, aquí los tenemos, los diferentes cuadritos con las diferentes pinturas que habíamos preparado. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar la capacidad que tienen estas pinturas ya preparadas de absorber azul de metileno. Recuerden que habíamos comentado en la mañana que el azul de metileno era un colorante, digamos, de prueba que íbamos a utilizar para saber si estos materiales tienen actividad fotocatalítica. Entonces en la mañana también mostramos el azul de metileno, mostramos esta solución, una solución muy concentrada, y esta otra solución que es una solución que contiene 3 partes por millón de azul de metileno. Entonces lo que vamos a hacer es tomar porciones de 100 mililitros y ponerlas aquí en estos recipientes, y vamos a cubrir los cuadritos de barro y vamos a dejarlos reposar durante 3 horas para ver cuánto azul de metileno absorben los recubrimientos. Esto nos va a servir como blanco, porque a nosotros no nos interesa en realidad que el barro absorba el azul de metileno. Lo que nos interesa es descomponerlo utilizando el fotocatalizador y utilizando la radiación solar. Pero primero tenemos que saber si el cuadrito absorbe, para después poder restar esa cantidad que fue absorbida por el cuadrito de la cantidad que pudiera descomponerse usando la radiación solar. Entonces esta es como la segunda parte del experimento. Bueno, pero antes de eso tenemos que hacer una medición del azul de metileno. Lo que queremos saber ahora, vamos a observar su espectro de transmitancia y su espectro de absorbancia para saber en dónde, o sea, cómo podemos medir la degradación del azul de metileno con el tiempo durante el proceso de fotocatálisis. Entonces, como les decía, bueno, tenemos aquí el azul de metileno. Antes de ponerlo en los cuadraditos y dejar esto reposar durante 3 horas, les decía, vamos a hacer una medición del azul de metileno por espectrofotometría de ultravioleta visible. Esta técnica de espectrofotometría de ultravioleta visible es una técnica que se utiliza muchísimo en química para identificar sustancias, y sobre todo para cuantificar sustancias en un material desconocido, en una solución desconocida. También se utiliza para estudiar sólidos, se utiliza para determinar espesores, tiene diferentes aplicaciones. En este caso, lo que queremos hacer primero es conocer cuál es el espectro de absorción del azul de metileno, o sea, cómo interacciona con la luz, porque bueno, sabemos que es una sustancia colorida, de color azul. Entonces queremos ver a qué longitudes de onda el azul de metileno absorbe la radiación. Bueno, entonces para esto, primero vamos a revisar el equipo que tenemos para esto. Vamos a mirarlo aquí con cuidado, que se me cae aquí el tripié. Y vamos a explicar las partes de las que consta este equipo que tenemos aquí. Normalmente los espectrómetros de ultravioleta visible en los laboratorios es un solo aparato, es como una caja negra que tiene las lámparas, tiene toda la óptica, y lo único que hace uno es sacar la cubeta donde uno pone su muestra. Bueno, este es un equipo modular. Este equipo se compró por partes. Aquí tenemos la fuente de luz, que lo que tiene es una lamparita incandescente.
La luz pasa por esta fibra óptica y llega hasta aquí. Entonces la luz va a entrar, va a pasar por esta cubetita. Fíjense que esta cubetita tiene dos caras transparentes y dos caras translúcidas. Entonces obviamente vamos a dejar pasar la luz, la estoy agarrando mal, vamos a dejar pasar la luz por la cara transparente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner la cubeta de tal manera que las caras transparentes queden aquí. Y entonces dijimos que la luz que viene aquí por la fibra óptica desde la fuente va a entrar por esta fibra y va a pasar a través del material y la luz que es transmitida, o sea, la luz que la muestra deja pasar, va a pasar por esta otra fibra óptica y va a llegar aquí. Aquí casi no se ve, ahí se ve. Este aparato de color azul que ven aquí es un espectrómetro. Este espectrómetro tiene un detector CCD, que es el mismo que tienen las cámaras de video, el mismo que tienen las cámaras de sus teléfonos, y que tiene una sensibilidad entre 200 y 1100 nanómetros, o sea, el rango ultravioleta infrarrojo cercano, o ultravioleta visible, como solemos decir los químicos. Entonces, en este espectrómetro vamos a registrar la cantidad de luz que deja pasar la muestra, ¿sí? Dijimos, va a entrar la luz por aquí y va a salir por acá. Aquí entra una cantidad de luz y aquí sale otra cantidad de luz. Y si dividimos la cantidad de luz que sale entre la cantidad de luz que entra y lo multiplicamos por 100, eso es el porcentaje de transmitancia. Si nosotros sacamos el logaritmo inverso de la transmitancia, tenemos la absorbancia, ¿ok? Y hay una ley que se llama la ley de Beer-Lambert, que permite relacionar la absorbancia, o sea, la cantidad de luz que deja pasar el material al logaritmo inverso, con la concentración, ¿ok? Entonces, aquí en la computadora nosotros vamos a graficar el espectro. Aquí en el rango de las verticales podemos tener la absorbancia o podemos tener la transmitancia aquí. Y aquí en el rango de las horizontales tenemos la longitud de onda. La longitud de onda va desde 200 hasta 1100 nanómetros aproximadamente. Bueno, entonces, sabiendo esto, vamos primero a adquirir, vamos a decirle aquí que adquiera. Ok, a ver, vamos a permitirle que adquiera. Ahí está adquiriendo. Aquí lo que se ve es el espectro. Fíjense, aquí lo que tenemos es intensidad, o sea, tenemos número de cuentas. Y aquí lo que tenemos es un espectro que va aquí más o menos desde 350 hasta 1100 y tiene diferentes picos. Ese es el espectro de la lámpara. Eso es la luz que la lámpara emite en todas las longitudes de onda que el espectrofotómetro es capaz de medir. Pero lo que a nosotros nos interesa es saber cuánta luz deja pasar el material. Entonces, lo que vamos a hacer primero es poner esta cubeta que habíamos mencionado, que lo que tiene es agua. ¿Por qué agua? Porque el azul de metileno está disuelto en agua. Entonces el agua nos va a servir como blanco. O sea, vamos a introducir aquí la cubeta. El espectro cambia ligeramente. Pero ahora nosotros le vamos a decir al software que la cantidad de luz que deja pasar, o digamos el cociente que hay entre la luz que llega y la luz que sale, es 100%. Y aquí tenemos un botón que dice salvar el espectro de referencia. Entonces ahora vamos a cambiar y lo vamos a ver en transmitancia. Entonces, si lo vemos en transmitancia, ahora tenemos una línea, aquí tenemos ruido, que bueno, estas son las zonas ciegas, digamos, del espectrómetro, no hay que hacerles mucho caso, pero en esta línea que va de aquí a aquí, más o menos de 400 hasta 1000 nanómetros, tenemos una línea que es del 100% en transmitancia. Entonces nosotros estamos diciendo al equipo, el agua transmite para nosotros el 100% de la radiación. Y entonces, ahora que metamos el azul de metileno, vamos a tener que la luz que transmite el azul de metileno va a ser solamente la debida al azul de metileno, porque aquí ya restamos la del agua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este va a ser nuestro blanco, insisto. Ya que tenemos el blanco, ahora lo que vamos a pasar es a llenar la cubeta. Vamos a tomar el azul de metileno con una pipeta.
vamos a llenar la cubeta. Aquí tenemos la solución de azul de metileno. Esta es la cara transparente, aquí contra la bata. Es una solución azul que ya habíamos visto anteriormente. Esta es la cara opaca. Entonces vamos a poner ahora la cubeta con azul de metileno aquí en el camino óptico. Estas celdas están hechas de polipropileno. Si nosotros tuviéramos un espectrómetro con capacidad de medir en el rango ultravioleta, las celdas serían de cuarzo, porque el cuarzo sí permite pasar la radiación ultravioleta. El polipropileno no, el propileno lo absorbe. Entonces, aquí en el espectro, a ver si se ve un poco mejor así. Aquí se puede observar que hay una caída, hay aquí dos picos en donde la transmitancia cae bruscamente, ¿sí? Un primer pico que aparece, vamos a ver en qué la posición, aquí tenemos un marcador, aparece aproximadamente en 611 nanómetros, ¿ok? Este es el primer pico de absorción. Y el pico donde la absorción es más intensa, o sea, donde la transmitancia es menor, fíjense, aquí la transmitancia cae por debajo del 15%. Este pico está en aproximadamente 660 nanómetros, ¿ok? Entonces nosotros podríamos ver la evolución de la concentración de esta solución siguiendo este pico. Si nosotros conocemos aquí la intensidad de este pico y vemos cómo va conforme, si se fuera descomponiendo, quiere decir que habría menos azul de metileno y la posición de este pico empezaría a subir porque la solución empezaría a dejar pasar más luz, ¿sí? Recuerden, esto es transmitancia. ¿Cuánta luz deja pasar el material? ¿Ok? Bueno, nosotros también lo podemos representar como absorbancia. Habíamos dicho que la absorbancia es el logaritmo negativo de la transmitancia, pero la operación la hace directamente el software. Entonces, aquí en el software ahora observamos el espectro de absorbancia. Fíjense, tenemos la máxima absorbancia, está aquí, otra vez en 660 nanómetros aproximadamente. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una manera, vamos a escalarlo, nada más simplemente vamos a darle para que se vea más intenso. Ahí está, nada más aumentamos la escala. Y bueno, aquí tenemos el pico de absorbancia del azul de metileno. Vamos a hacer un experimento, digamos, vamos a simular que parte del azul de metileno se descompone. ¿Qué es lo que veríamos? Fíjense, aquí la transmitancia, la absorbancia, perdón, está alrededor de 1.1, ¿ok? A 660 nanómetros. Vamos a tomar esta solución y vamos a diluirla. Vamos a tirar la mitad y vamos a echarle agua para diluirla, como si el fotocatalizador la hubiera descompuesto, o sea, la hubiera consumido. ¿Sí? Aquí ya le tiré la mitad y lo vamos a completar con agua desionizada. La agitamos para que se homogenice y la volvemos a poner así en la cara paralela. Y fíjense que ahora se redujo la absorbancia a aproximadamente 0.65, ¿ok? Recuerden, teníamos más o menos 1.1, ahora tenemos 0.65, ¿sí? Entonces, como ven, podemos reducirla todavía más. Vamos a diluirla otra vez, vamos a tirarle otra vez la mitad y le agregamos la mitad de agua. Tiro un poco más de la mitad, pero bueno, no importa. Es para ilustrar el experimento. Vamos a agregarle más agua. Y fíjense, ahora que tenue se ve, ¿sí? Pero todavía se ve la coloración azul. Vamos a ver qué nos dice el instrumento. ¿Ok? Fíjense ahora cómo se redujo todavía más. Ahora, a esa misma longitud de onda, la absorbancia es de 0.2. ¿Ok? Entonces, conforme nosotros vayamos, conforme el fotocatalizador vaya descomponiendo el azul de metileno, si es que funciona en esta presentación, digamos, con la pintura, vamos a ir viendo que la cantidad de azul de metileno va disminuyendo y lo vamos a ver aquí con la absorbancia.
¿sí? Entonces podemos hacer un gráfico que nos muestre los valores de absorbancia a cada una de las concentraciones, y podemos sacar el valor de la concentración, y también podríamos sacar la velocidad a la que eso ocurre si nosotros fuéramos tomando muestras de azul de metileno, del azul de metileno que hay en frente de los cuadritos de barro con el tiempo. Entonces podríamos hacer lo que se llama una cinética, o sea, sacamos concentración de azul de metileno en el eje Y y tiempo en el eje X. Entonces podemos saber el tiempo que tarda el proceso de descomposición en ocurrir. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya mostramos, bueno, cómo funciona el espectrómetro de ultravioleta visible para calcular la concentración utilizando la absorbancia. Fíjense, vamos a convertir ahora la absorbancia a transmitancia para que vean cómo se ve el espectro. Fíjense, se siguen viendo los mismos picos. El pico aquí en 650, 660, pero como pueden ver, la transmitancia ha aumentado, porque claramente la solución ahora deja pasar más luz porque está más diluida, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería la medición. Entonces, lo que vamos a hacer, les decía, durante este proceso, vamos a añadirle. Vamos a correr un poquito para acá. Ahí está. Aquí a estas cubetas en donde tenemos la solución, donde tenemos los cuadros de barro ya con las diferentes pinturas, con los diferentes colorantes que habíamos explicado en el video anterior, vamos a agregarle 100 mililitros de la solución de azul de metileno a cada uno, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, durante 3 horas vamos a estar monitoreando la absorbancia. O sea, vamos a estar tomando muestras del azul de metileno que tengamos aquí y lo vamos a ir midiendo aquí en el espectrómetro que acabamos de explicar, para ver si lo que absorba la propia pintura, porque recuerden, el barro lo impermeabilizamos con barniz para evitar que quedara poroso, si el recubrimiento absorbe parte del azul de metileno, y ese va a ser, les decía, nuestro blanco. Porque cuando nosotros hagamos el experimento de fotocatálisis, vamos a tener los cuadritos de barro cubiertos con el azul de metileno, y eso lo vamos a estar exponiendo al sol. Entonces vamos a necesitar saber si la reducción que podamos observar en concentración se debe a lo que absorbe el barro o lo que absorbe la pintura, o a lo que descompone el sol. ¿Sí? Es importante discernirlo para no tener pues no tener un resultado pues no digamos erróneo, pero sí que no sea atribuible a lo que nosotros queremos, que es la parte fotocatalítica. Entonces vamos a hacer el primero, vamos a medir 100 mililitros de esta solución. Medimos primero 50. Los vamos a añadir aquí. Y luego vamos a añadir otros 50. La inclinación que tienen los cuadritos dentro de las cubetas no es casual. Ustedes han visto que las celdas, los paneles solares, que ahora se ven mucho en los techos de las casas, tienen una inclinación. Esa inclinación está calculada con la altura a la que llega el sol, en la latitud en la que uno viva. Entonces esta inclinación también, como esto se va a exponer al sol directamente, la inclinación está relacionada con la altura del sol. Entonces también no es casual esta inclinación. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la primera de las cubetas, ¿sí? Y vamos a empezar a tomar el tiempo a partir de ahorita, y vamos a tomar 3 horas en las que va a estar esto en reposo. ¿Por qué 3 horas? Bueno, es un poco arbitrario, porque el experimento de fotocatálisis lo vamos a hacer coincidiendo con las 3 horas en las que la radiación es más intensa aquí donde yo vivo, en Tampico. Entonces, que es aproximadamente entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Entonces, en esas 3 horas es que se va a hacer el experimento y se van a estar tomando muestras. Pero claro, si este sistema se deja fijo durante todo el día, pues claramente el sol, mientras esté iluminando, debería de estar generando actividad fotocatalítica, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar estas 3 horas y después en otro video probablemente mostremos cuáles fueron los resultados de la absorción que hayan podido tener estos cuadritos fotocatalíticos. Bueno,
pues otra vez, por aquí seguimos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.